Buenos días, ¿cómo le va? Hola, buenos días. Muchísimas gracias por la comunicación. Bueno, nos resultaba interesante, ¿no? Poder un poco ampliar en conceptos los motivos que lo llevan a hacer esta declaración, ¿no? Si bien es cierto que es una asociación que representa al país, en este caso se dio justamente digamos, los Mar del Departamento Plata. Judicial Mar del Plata, claro. Así es, así es. Bueno, concretamente nos comunicamos y en particular un llamado que recibimos de Noelia Agüero. Noelia es una abogada, una gran abogada penalista, una de las pocas abogadas penalistas que hay en Mar del Plata y en todo el país, les diría, porque en general el litigio penal está pensado para varones históricamente, ¿no? Cuando uno piensa en un caso penal, inmediatamente pareciera que te lleva a la figura de un varón. Sin embargo, hay muchas de nosotras, muchas mujeres que litigamos hace mucho tiempo en un fuero pensado históricamente de forma patriarcal y machista para los varones. Y bueno, y entonces Noelia nos llamó muy preocupada, Noelia además trabajó en un gran estudio, Patricia Perelló, que ustedes seguramente la conocen. Patricia no solamente ha estado participando en los encuentros de AMPA, en el segundo encuentro nacional que hicimos en Mar del Plata, y bueno, y justamente nos llama preocupada porque tuvo un hostigamiento, recibió hostigamientos, amenazas, inclusive amenazas, por parte no solamente del abogado que lleva adelante el caso en calidad, digamos, de particular damnificado, es decir, en relación, digamos, a quien entendió que era víctima, sino que además, desde los medios de comunicación, inclusive, digamos, un hostigamiento, un ataque hacia ella, por haber defendido técnicamente a un imputado varón que había sido, digamos, acusado justamente de abuso sexual. Ahora bien, la pregunta que uno se tiene que hacer es, ¿por qué pasa esto con respecto a las mujeres que nos atrevemos a formarnos profesionalmente, académicamente, inclusive a salir a la casa, por decirlo de alguna manera, en un fuero que, insisto, está pensado para varones? Porque a los varones no les pasa eso. La única que recibió, digamos, hostigamiento fue Noelia. Y por eso hicimos este comunicado y por eso la estamos apoyando y por eso nos parece muy importante esta comunicación radial con ustedes, que desde el Partido de la Costa es importante mandar el mensaje a las abogadas, a las futuras abogadas también, a las estudiantes, para que adviertan que el patriarcado tiene que tener un límite en este sentido, que nosotros somos sumamente respetuosas de la perspectiva de género, de las garantías constitucionales, de los derechos humanos, y tenemos el libre ejercicio profesional, con lo cual, en este caso concreto, un jurado popular, como bien ustedes mencionaron, digamos, resolvió la no culpabilidad de los imputados, con lo cual no solamente el Poder Judicial y el jurado popular ya se expresó y dio su voluntad y su manifestación voluntaria respecto de que no había culpabilidad, sino que además el propio Ministerio Público Fiscal de este caso, a quien nosotros respetamos muchísimo, que es Guillermo Nicora, también se ha solidarizado con Noelia. Desde la propia Fiscalía han entendido que las arbitrariedades que se ha producido en el marco de el litigio de parte del particular damnificado son imposibles de sostener, imposibles, con lo cual es un tema muy grave, muy grave, porque además este abogado, este colega, ya ha tenido sanciones en el Colegio de Abogados y Abogadas de Mar del Plata. Entonces, ¿qué está queriendo hacer? Ha mandado estos documentos, Noelia. Noelia, que lo único que hizo fue hacer una profesión, hablar con el Estado, de ninguna manera discutió, digamos, la personalidad o no personalidad de la víctima, todo lo contrario. Ella fue absolutamente respetuosa a la creencia que pasan muchísimas veces con colegas varones, que lo único que hacen es de estar, digamos, a la víctima. No, ella fue todo lo contrario, con lo cual a nosotros nos parece, como Asociación de Mujeres Penalistas, AMPA es una asociación que se creó en el 2012, que tuvimos el honor de estar en Mar del Plata, en Rosario, en Tucumán. Ahora aprovecho para contarles que nos estamos yendo a el 10º Encuentro Nacional en Santiago del Estero. Es decir, hemos recorrido el país y nos preocupa mucho porque sabemos que en este mundo las mujeres no estamos pensadas para ser penalistas, ¿no? Pareciera que somos muy buenas abogadas para ser civil, familia, comercial, pero el derecho penal está presente.
Bueno, Pero, la comunicación que tenemos no es muy buena, doctora Barbita, le pido disculpas porque la verdad que no la estamos recepcionando muy bien y se nos pierde un poquito la comunicación. Pero me gustaría subrayar esto, si fuera posible. En este caso, un jurado, fue juicio por jurado, digo, se expresó en la no responsabilidad, por lo pronto, ¿no? de esta persona que estaba imputada o estos individuos que estaban imputados. Digo, una cosa es también, digo, ajustarse a derecho. Los fallos no son para cuando me conviene una cosa y cuando no me conviene otra, digamos, son fallos, ¿no? Y uno tiene como abogado instancias, digamos, que podría apelar. Pero me resulta muy interesante también esto que habla usted de la mirada de género, ¿no? Que muchas veces esta perspectiva de género no está instalada. exactamente, a ver, primer cuestión, perspectiva de género exige, digamos, es un compromiso internacional que ha asumido la Argentina, no solamente al suscribir Belén do Pará o la CEDAW, sino la propia ley Micaela, ¿no? Que exige la capacitación en género del Poder Judicial, del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo, inclusive de los colegios de abogados y abogadas. Con lo cual, acá hay una clara, digamos, obligación, como les decía, de capacitación. Por un lado eso. Y por otro lado, teniendo en cuenta lo que acabas de mencionar, claramente hay un jurado popular que determinó la no culpabilidad. ¿Me está escuchando bien? Sí. Ah, bueno, entonces, en ese contexto, por supuesto que es una decisión que a alguna parte le puede molestar. Obviamente, el resultado de la no culpabilidad, probablemente a quien representa, a quien, digamos, el abogado que representa a quien se presentó, valga la redundancia, en el proceso judicial como víctima, seguramente no le gustó, pero eso es un problema, digamos, que hay que resolverlo en la almohada o en otros ámbitos, no en el Poder Judicial, porque en definitiva el jurado ya resolvió, es inapelable esa decisión, con lo cual los planteos de nulidad que ya aparentemente se han formulado en el expediente fueron totalmente rechazados, inclusive por el Ministerio Público Fiscal, con lo cual es una decisión clara de no culpabilidad. Los abusos sexuales, digo, para tenerlo claro también, los delitos vinculados a los abusos sexuales, a la integridad sexual, son delitos sumamente delicados que hay que tomar mucha, digamos, responsabilidad al momento de litigar estos casos, y justamente Noelia demostró que claramente ella es una abogada, digamos, dedicada a lo académico, a lo digamos, formal en cuanto a la producción de pruebas. Entonces, me parece que cuestionarla, hostigarla, perseguirla, es simplemente una manifestación patriarcal y machista de te ataco porque sos mujer, te ataco porque te animaste a defender a un varón por abuso sexual. ¿Se entiende? Entonces, es muy grave porque quienes litigamos hace muchos años, yo hace mucho tiempo litigo, tengo un estudio del obelisco y he tomado y tomo casos no solamente de abuso sexual, sino que muchas veces he tomado casos de lesa humanidad, inclusive he sido también víctima, digamos, de estos hostigamientos en la prensa. Recuerdo un caso vinculado al ex jefe del ejército, César Milani, donde Wiñaski, el periodista Wiñaski, en Canal 13, empezó, digamos, a mencionar que esta sentencia de absolución había sido construida sobre la base de que yo me acosté, digamos, con los jueces. Y esto es lo que le pasó a Noelia. A Noelia, un periodista de Canal 13, Canaretti, insinuó, digamos, la posibilidad de que ella estuviese acostado con uno de los imputados. O sea, es una barbaridad porque el patriarcado no se responsabiliza justamente de que estas manifestaciones son absolutamente inapropiadas y no pueden seguir reproduciéndose. Con lo cual vamos a ser, digamos, muy contundentes. Inclusive estamos evaluando, y ya lo hicimos porque tuvimos una reunión por Zoom con las compañeras de AMPA, la posibilidad de hacer una denuncia penal contra este abogado por incumplimiento justamente de los deberes de la ética profesional. Bien, le agradezco este tiempo que nos ha dispensado. Gracias por atendernos. Hasta luego. No, muchísimas gracias a ustedes y lamento que se haya cortado un poco la comunicación. Bueno, ya mejoraremos en la próxima. Gracias. Gracias a ustedes, buenos días.